Carlos Sainz tiene más de 200 carreras en la Fórmula 1, pasó por equipos históricos, ganó grandes premios, peleó podios, compartió pista con campeones del mundo y se convirtió en uno de los pilotos más respetados del paddock. Pero hoy, en Montreal, ocurrió algo que podría marcar un antes y un después para el futuro de un joven argentino de apenas 22 años. Porque Franco Colapinto, sin haber podido girar en los entrenamientos libres, terminó adelantando a Sainz como si estuviera manejando un auto de otra categoría. Y créeme, eso es muchísimo más importante de lo que parece. Porque aquí viene la parte que casi nadie está mencionando. Franco llegó a esta sprint prácticamente a ciegas. Problemas eléctricos en su Alpine, 0 vueltas en los libres. Sin referencias, sin información real del comportamiento del auto. Mientras tanto, Sainz había tenido toda la práctica disponible para ajustar configuración, ritmo y estrategia. En teoría, la diferencia de preparación era enorme. Y aún así, Colapinto lo pasó en pista. Si te apasiona este tipo de historias de Fórmula 1, suscríbete ahora mismo al canal porque lo que está pasando con Franco esta temporada puede convertirse en algo histórico. Y ojo, porque lo mejor todavía no llegó. La sprint de Canadá arrancó con Franco largando 13º. Una posición incómoda en un circuito donde adelantar no es nada fácil. Montreal es traicionero. Muro cerca, frenadas violentas y una sola equivocación puede destruirte el fin de semana entero. Pero cuando se apagaron las luces, algo cambió. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Hay pilotos que simplemente tienen un instinto especial para las largadas. Franco salió disparado. En apenas las primeras curvas ya había superado a Gabriel Bortoleto y se puso rueda a rueda con Nico. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque en medio de esa pelea, bloqueó neumáticos y tuvo que irse al pasto. La mayoría habría levantado el pie. La mayoría habría pensado en sobrevivir. Franco no. Se tiró por afuera, pasó también por el pasto, controló el auto con una frialdad impresionante y salió adelante evitando el contacto. En una sola vuelta había ganado 2 posiciones. Y lo más increíble, lo hizo con neumáticos usados mientras varios rivales tenían compuestos nuevos. Eso no es suerte. Eso es talento puro. Y cuando un piloto logra hacer algo así en un circuito como Villeneuve, los ingenieros toman nota. Los directores toman nota. Los equipos grandes toman nota. Porque hay algo que mucha gente no está viendo todavía. Franco no está impresionando solamente a los fanáticos argentinos. Está empezando a llamar la atención del paddock entero. Después de esa largada brutal, la carrera empezó a acomodarse. Y entonces apareció delante suyo Carlos Sainz, el piloto que hoy representa la gran apuesta de Williams para el futuro. El hombre alrededor del cual el equipo quiere construir un proyecto competitivo para los próximos años. Y aquí es donde todo cambia. Porque Franco no se desesperó. No intentó una maniobra suicida, no cometió errores. Lo estudió durante varias curvas, esperó, midió la distancia. Analizó el punto de frenada. Hasta que llegó la recta larga del sector 3. Y ahí atacó. Se puso a la par, frenó tardísimo y completó el adelantamiento de forma limpia, precisa y devastadora. Sainz no pudo defenderse, no hubo contacto, no hubo drama. Solo una maniobra perfecta. Pero eso no es ni siquiera lo más simbólico de toda esta historia. Carlos Sainz fue el piloto que dejó libre el asiento que Franco terminó, heredando temporalmente cuando debutó en Fórmula 1, es decir, hace menos de 2 años Colapinto entraba como reemplazo. Hoy, ese mismo chico argentino acaba de adelantar en pista al veterano que alguna vez ocupó ese lugar. La ironía es brutal. Y en la Fórmula 1 estas cosas pesan muchísimo más de lo que parece. Porque los adelantamientos importantes construyen reputación. Y las reputaciones abren puertas. El propio equipo Alpine celebró la maniobra públicamente. Lovely Franco, trabajo precioso. Y cuando un equipo empieza a destacar este tipo de acciones, significa que internamente saben lo que tienen entre manos. Ahora bien, aquí aparece otro detalle clave. Franco no se conformó con pasar a Sainz. Después de colocarse 9º, empezó a perseguir al piloto que tenía delante. Vuelta tras vuelta comenzó a recortar tiempo.
De 5 segundos bajó a menos de 2. Presionó durante gran parte de la sprint como si estuviera peleando por una victoria. Eso dice muchísimo sobre su mentalidad. Porque hay pilotos que cuando consiguen un buen resultado se dedican a conservarlo. Franco no funciona así. Franco quiere más, siempre más. Y honestamente, eso es exactamente lo que diferencia a los pilotos buenos de los pilotos especiales. Por cierto, quiero saber algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios porque tengo la sensación de que hoy muchísimos argentinos terminaron esta sprint con una sonrisa gigante. Y no es para menos. Ver a un piloto argentino adelantando a alguien como Carlos Sainz en una pista legendaria genera algo difícil de explicar, porque no se trata solamente de una posición. Se trata de sentir que un chico de Pilar puede mirar de frente a pilotos con 10 veces más experiencia y competirles de igual a igual. Pero ojo con esto, porque la historia no empieza en Canadá. Lo de Franco ya venía mostrando señales muy fuertes desde Miami. En aquella carrera ocurrió una escena que explotó en redes sociales en cuestión de minutos. Las luces se apagaron. Adelante había caos total, Verstappen trompeando, Antonelli perdiendo posiciones, autos cruzados por todos lados. Y mientras todos miraban el desastre, Colapinto aprovechó cada espacio libre como un depredador. Pasó de octavo a sexto en apenas unos metros. Un Alpine sexto, rodeado de Ferrari, Pavés, McLaren y Mercedes. Una locura absoluta. Y aquí aparece un patrón que empieza a repetirse. Cuando se apagan las luces, Franco se transforma. Sus largadas se están convirtiendo en una marca registrada, parece activar otro modo mental. Uno donde mezcla agresividad, precisión y lectura de carrera de una manera que pocos pilotos de la parrilla actual pueden igualar. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1 moderna, sabes que eso vale oro. Porque en la zona media todo está extremadamente ajustado. Ganar 2 posiciones en la largada puede cambiarte completamente la carrera. Y Franco está entendiendo eso mejor que muchos pilotos mucho más experimentados. Ahora pensemos un segundo en todo el contexto. Un piloto sin vueltas en libres, con problemas mecánicos, con neumáticos usados, en una pista dificilísima, y aún así termina siendo una de las maniobras más comentadas del fin de semana. Si esto lo hace un piloto de Red Bull o Mercedes, la prensa internacional estaría hablando de ello durante días. Pero como ocurre en Alpine y en la mitad de la parrilla, muchos todavía no dimensionan lo que significa. Pero los INSA sí lo saben. Cuando alguien dentro del paddock empieza a generar este tipo de comentarios constantemente, es porque algo grande puede estar cocinándose. Y hay otro dato importante que muy pocos mencionan. Esta temporada recién empieza y Colapinto ya sumó puntos importantes. Está compitiendo por encima de pilotos muchísimo más experimentados, con un auto que claramente no es dominante. Eso significa que gran parte del mérito viene del piloto, de sus decisiones, de su cabeza, de su capacidad para adaptarse bajo presión. Y sinceramente, eso no se puede enseñar. Puedes fabricar velocidad, puedes mejorar un auto, puedes trabajar estrategia. Pero el instinto competitivo que está mostrando Franco aparece en muy pocos pilotos. Por eso el paddock empieza a mirarlo distinto. Porque cada fin de semana deja una imagen fuerte. Una maniobra, una largada, un adelantamiento. Algo que obliga a hablar de él. Y lo más peligroso para el resto de la parrilla es que todavía parece estar lejos de su mejor versión. Imagínate lo que puede hacer cuando tenga un fin de semana limpio, sin fallas mecánicas, con práctica completa, con el auto perfectamente preparado. Ahí podríamos estar viendo al verdadero Colapinto. Y tengo la sensación de que muchos equipos todavía no están preparados para eso. La carrera principal de mañana será otra prueba enorme. Otra oportunidad. Otro escenario para demostrar que esto no fue casualidad, porque en Fórmula 1 puedes sorprender una vez. Ya no hablamos de suerte. Hablamos de nivel. Hablamos de carácter. Hablamos de un piloto que llegó para quedarse. Y si Carlos Sainz vuelve a cruzarse en su camino, ahora ya sabe perfectamente lo que puede pasar. Porque Franco Colapinto ya no corre como un novato.
Corre como alguien que empieza a creer que pertenece a este lugar. Y cuando un piloto llega a ese punto mental, se vuelve peligrosísimo. Así que si disfrutaste esta historia, deja tu like porque ayuda muchísimo al canal. ¿Crees que Franco Colapinto tiene nivel para pelear algún día por victorias importantes en la Fórmula 1? Porque después de lo que vimos en Canadá, cada vez más gente empieza a pensar que sí.